Hoy día es un día muy especial para Space AG. Quiero comunicar que una de las personas que más aprecio en el sector de AgTech, Jorge Geró, un peruano, un latino, se suma al directorio de Space AG. A Jorge lo conocí en el 2016, nos volvimos a ver en el 2017 en Silicon Valley y realmente he visto toda su trayectoria, o tal vez parte de su trayectoria, cuando estuvo en Trimble, cuando pasó por Blue River Technology, la startup que tuvo, que fue uno de los mayores exits en el sector de AgTech y después en John Deere. Me hacen sentir realmente que el camino para Space AG recién comienza, a pesar de que venimos corriendo esta maratón por varios kilómetros, pero creo, Jorge, que tu experiencia, todo ese aprendizaje que has tenido va a sumar mucho valor a Space AG. Mi agradecimiento por tu confianza, por querer empujar el emprendimiento, por querer ayudar a un equipo peruano, talentoso, que quiere más, y creo que tu contribución a este propósito de transformar la agricultura del mundo, de digitalizarla, de mejorar la calidad de vida del agricultor, va a ser posible. César, muchas gracias por invitarme a ser parte de tu historia, parte del futuro de Space AG. Estoy muy contento. Te conozco de hace mucho tiempo. Sé el trabajo que has estado haciendo. Sé cómo ha estado Space AG creciendo y estoy muy entusiasmado en poder brindar mi experiencia, lo que he conocido, lo que he visto en Estados Unidos, mis contactos, ayudarte como pueda para llegar a que Space AG llegue al siguiente nivel. Estoy muy contento de ser parte del grupo. Muchas gracias, Jorge, nuevamente, y estamos muy motivados de poder ayudar a los grandes agroexportadores, pero también a los medianos y los pequeños productores con tecnología. Estamos siempre dispuestos a escuchar la problemática y a seguir desarrollando, innovando, porque creo que el futuro de la agricultura se está creando y creo que hay un potencial enorme. Gracias, Jorge. Mira, la primera pregunta puede sonar un poco a cliché, pero me gustaría saber quién es Jorge Geró, más allá de lo que uno pueda leer en las redes, ¿no? O sea, ¿quién es realmente Jorge? Sí, yo pienso que como en muchas personas soy una mezcla de varias cosas, ¿no? Soy un esposo, un padre, tengo dos hijos, mi esposa es peruana. De la parte profesional siempre me ha gustado mucho la tecnología. Desde chico yo siempre supe que iba a ser ingeniero porque me encantaba armar, desarmar, entender cómo funcionan las cosas y siempre hacía muchas preguntas, siempre hacía muchas cosas con las manos, siempre tratando de crear. Y eso me ha seguido por toda mi carrera. Estudié ingeniería, me volví un ingeniero y también la otra parte que a medida que mi carrera evolucionó, me comencé a meter más a la parte de administración. Estudié un programa de administración, una maestría en administración y me volví emprendedor. Entonces, soy, digamos, mitad ingeniero tecnológico, ¿no? Una persona de tecnología y mitad una persona de negocios, viendo cómo esa tecnología puede generar valor para los clientes, puede generar valor que después esta compañía puede de alguna manera capturar. Y esta mezcla es en la que he estado viviendo por muchos años, por las últimas 2 décadas por lo menos, y la aplico al área de agricultura y al área de construcción. Agricultura, principalmente, me encanta la agricultura, mi abuelo era agricultor, y me encanta, me gusta mucho y pienso que hay mucha oportunidad para la tecnología, pero también en construcción, y es una cosa que en los últimos años me he estado metiendo más, y aplico entonces la tecnología y la parte de negocios a estas dos áreas. Uh-huh. Inicialmente dijiste soy un padre, ¿correcto? ¿Cuánta influencia crees que tuvo tu padre sobre tu carrera y sobre el desempeño empresarial, innovador? Estaba leyendo un poco la literatura y veía que tu padre pues ha hecho investigación prácticamente por toda su vida, ha lanzado los 2 primeros satélites peruanos.
tiene o tenía tal vez decoraciones en su cuarto con constelaciones, ¿no? ¿Qué tan importante crees que ha sido eso? ¿Cómo ha marcado eso tu vida? Muchísimo, muchísimo, sí. Mi padre también es una persona muy metida en la tecnología. Él estudió un PhD en Stanford, en la Universidad de Stanford. Y, eh, y siempre me hablaba de tecnología y de astronomía Él estudió ingeniería electrónica también. Entonces me enseñó muchas cosas de tecnología que me hizo que me encantara, ¿no? Ujú. Y a mí me gustaba mucho, como te digo, tratar de entender las cosas y él fue muy bueno para explicarlas. Y seguí mucho sus pasos. También fui a la Universidad de Stanford a estudiar. Ujú. Este, fui a... seguí muchos de sus pasos. Obviamente él se dedicó más a la parte de radiociencia, en la parte del espacio. Yo me dediqué más a la parte de agricultura. Pero no, efectivamente, los padres influencian mucho a los hijos o pueden influenciar mucho a los hijos y él es una muy buena influencia. Él todavía enseña en la católica Ujú. y me enseñó a mí como profesor. Él era profesor de la católica, así que fue mi profesor. Claro, y si tú tuvieras que retroceder en el tiempo y no hubieras sido por esa línea de la tecnología, ¿cómo ves a Jorge Geró en otro camino? ¿Qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido, digamos, un emprendedor en todo lo que está relacionado a la agricultura y la tecnología? Yo pienso que la innovación, las cosas que no existen, siempre me ha llamado. Eso yo pienso que está metido de una manera muy fuerte en mi DNA, y pienso que si no hubiera si no hubiera estado trabajando en el área que estoy, hubiera estado trabajando en investigación y tratando de hacer cosas nuevas en alguna otra área. Me encanta mucho la parte de biotecnología. Es una Ujú. área que nunca llegué a perseguir, ¿no? Porque me metí a la parte más de ingeniería, otro tipo de tecnología, pero yo pienso que sería, no sé, un médico investigador Ujú. tratando de sacar Más a nivel genético, tal una vez. nueva cura, Ujú, ujú. sí, buscando algo que no existe, ¿no? Qué Algo que interesante. necesitemos, algo que para ayudar en el área de Qué medicina. interesante, porque creo que al final nosotros que estamos metidos en la tecnología, en la ciencia, siempre tenemos este sesgo por querer crear cosas nuevas, cosas que no existen, ¿no? Yo también soy biólogo y al final terminé pues haciendo una maestría en interpretación de imágenes de satélite, ¿no? Entonces siempre está ese lado o esa parte del cerebro que te impulsa siempre a crear cosas nuevas. Entrando más hacia a lo que la gente de alguna manera te reconoce por Blue River, ¿correcto? Es el startup, digamos, ícono y tal vez uno de los exits más grandes en el sector de AgTech, ¿no? Tú fundas o cofundas Blue Ribbon en el 2011, ¿correcto? ¿Qué tan importante fue tener socios que complementaran tu visión, tanto en la parte tecnológica como más en la parte administrativa? ¿Cómo ves tú ese complemento? ¿No? Entiendo que Lee Redden era tu socio. Él, en ese momento era un momento difícil, me parece, ¿no? Porque él tenía un PhD que estaba siguiendo y creo que lo deja. Tú también estabas, creo, a punto de tener tu hija. ¿Qué pasa en tu cabeza en ese momento y dice, mira, voy a jugarme todas las fichas y voy a emprender, voy a tener mi startup? Sí, la ruta del emprendedor es una de decisiones, ¿no? Generalmente, un emprendedor tiene muchas posibilidades. Y había estado trabajando por bastante tiempo en esta compañía que se llama Trimble Navigation. Y fui a la universidad, regresé a la Universidad de Stanford a hacer una maestría en administración. Y cuando estuve ahí, estuve buscando ideas de cómo comenzar, de empresas nuevas, ideas nuevas para comenzar una empresa, ¿no? ¿Qué empresa puedo formar? Y me encontré que estaba esta nueva tecnología que se llama inteligencia artificial. En esa época, muy poca gente sabía de esto, 2010, muy Ujú. poca gente sabía esto, había un pequeño grupito y ahí me encontré a mi cofundador en una clase en ingeniería, llevando cursos de inteligencia artificial. Estaba esta persona, Lee Redden, mi cofundador. Lee eh, él no había trabajado, él acababa de terminar de estudiar y estaba comenzando su PhD. Y
le encantaba toda esta parte de robótica y era muy bueno en eso. Y yo era el primer curso que llevaba. Él ya había llevado muchos cursos en robótica. Entonces comenzamos a hablar y comenzamos a pensar la idea de comenzar una compañía utilizando esta nueva tecnología. Y a él le gustaba la parte de agricultura, me encantaba la parte de agricultura. Entonces encontramos una muy buena sintonía, ¿no? En esto. Pero yo pienso, y para la gente que de repente está escuchando, ¿no? Yo pienso que el comenzar una empresa es un paso muy difícil. Es un paso muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado. Y generalmente la gente no habla mucho de pero generalmente este paso, pero es el momento en que pegas el salto, ¿no? Ese momento en que yo en mi caso tenía esta empresa, podría haber regresado, muy buena posición, me estaban ofreciendo un nuevo cargo más alto para regresar después de mi maestría a esta compañía Trimble, y tenía la opción de comenzar una nueva empresa. Mi esposa estaba embarazada con mi segundo hijo, mi hija, ¿no? Y me acuerdo haber conversado con ella y decía, oye, ¿pero estás seguro? ¿Y estaba seguro o siempre hay ese nivel de incertidumbre que uno dice? Siempre mejor? Hay muchísima incertidumbre, ¿no? No sabes lo que va a suceder. Pero yo pensé, lo que me dio calma a mí es pensar, mira, si es que no funciona esto, me siento que soy empleable, ¿no? Mi compañía antigua me está ofreciendo un trabajo, pienso que 1 año o 2, no sé si me ofrezcan el mismo trabajo o no, pero pienso que algo me ofrecerán. Si no es ellos, pienso que hay otras compañías y en 1 o 2 años voy a saber si es que esta idea puede funcionar o no. Y yo pensaba que esta idea iba a funcionar, había estado investigándola mucho desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de inversionista, había interés en esta idea, me parecía una buena idea. Y después te puedo hablar un poquito de la idea, pero me parecía que era una idea que nadie se le había ocurrido, ¿no? Y pensaba que yo podía saltar y hacer esta compañía. También estaba esta otra persona, Lee Redden, que él estaba también pasando por por una trayectoria y una decisión bien fuerte, porque él estaba estudiando un PhD, que son normalmente 6 años, y estaba en el segundo año. En robótica, ¿no? En robótica, y me dijo que quería unirse, ¿no? Pero yo tenía en esa época 41, creo, y él tenía pues 25, mucho más adelante, estaba mucho más comenzando su carrera, y para comenzar la empresa tenía que dejar ese PhD, y tenía una beca que le estaba pagando. O sea, el riesgo era alto. Así que tenía que dejar ambas cosas. Sí, los dos arriesgamos bastante. Me acuerdo que sus papás, a la semana que decidimos esto, sus papás se presentaron. Vinieron, él es de Iowa, de Nebraska. Y sus papás vinieron desde Nebraska y me dijo, oye, ¿quién es ese loco que te está convenciendo? Quieren conocerte, quieren quieren ir a comer contigo para conocerte un poco más. Y me acuerdo pues que me hicieron los papás las 50 preguntas de quién es de 41 años que está yendo con su hijito de 21 que le está diciendo, o de 25 que está haciéndolo dejar su PhD y su beca. Es una decisión importante el tomar este riesgo, pero yo pienso que y te digo 2 cosas. Una es que la razón para hacerlo no es por el dinero. Correcto. Sí, obviamente hay muchas personas a las cuales les fue muy bien, pero no son la mayoría. Si tú haces un promedio ponderado, ¿no? A las personas que les va bien son muy pequeñas. Es una cantidad muy pequeña y los chances son mucho más grandes de que la primera idea que tengas, la primera compañía que hagas, no sea exactamente la que siga. A veces hay que transformarla, a veces no es la manera fácil de hacer dinero, que a veces la pintan. Claro. ¿No? La razón
que sí me parece a mí que, al menos para mí... La visión atrás, tal vez, ¿no? Lo que a mí más me puso es que uno aprende mucho. Yo pienso que el hacer un startup, uno termina aprendiendo una cantidad de cosas mucho mejor que cualquier maestría, mucho mejor que cualquier programa de estudio. Y como te digo, yo tenía, y pienso que muchos empresarios tienen esa habilidad de, si no funciona, pueden pivotear a otra cosa, y no es que tu carrera terminó, no es que si la compañía no funciona, la carrera termina, no. Uno puede hacer otra compañía, uno puede unirse a una compañía. Lo que uno aprende es muy valioso. Claro, y aparte tú ya venías de Trimble, entonces vienes de una empresa a crear algo tuyo, ¿no? Entonces esa visión de emprendedor, no solamente de científico, de persona que va a desarrollar tecnología, sino que también tienes que gestionar una empresa y probablemente tengas que levantar capital. Cuéntame un poco cómo fue esa parte tan difícil también, ¿no? Porque uno puede ser tecnológico, pero no tiene las habilidades para convencer a alguien o para levantar capital. Entiendo que Vinod Khosla fue una persona clave en esta trayectoria. Sí, así es. Él es una persona que tiene una compañía que invierte, ¿no? Se llama un venture capital, una compañía que invierte en otras compañías. Y a través de un profesor de Stanford lo conocí, hizo el contacto y hablamos y le gustó mucho la tecnología. Él había estado escuchando de esta inteligencia artificial. En esa época, como te digo, no mucha gente sabía. Los inversionistas no sabían de esto. Yo tenía que estar explicándole. Él fue uno de los pocos inversionistas a los cuales no les tuve que explicar qué era inteligencia artificial y cómo hacíamos las cosas. Él sabía las técnicas que estábamos utilizando. Estaba muy leído. Y me decía... Y él había estado pensando de cómo utilizar la inteligencia artificial en un negocio. Y le gustó la idea de la parte de agricultura, ¿no? Porque él como inversionista le gusta invertir en cosas que no está todo el mundo, sino son áreas que son muy grandes, pero no... Hay un nicho, tal vez. Pero son muy grandes, pero no son lo popular, ¿no? Porque es muy difícil, como un inversionista, hacer dinero si hay 100 compañías que están haciendo lo mismo, ¿no? En cambio, nosotros teníamos una cosa que era única, era grande, que es otra cosa que buscan, y era nuevo. Claro, el mercado era muy grande, agricultura, ¿no? Pero no habían muchas compañías trabajando en agricultura, y pienso que todavía no hay muchas compañías trabajando en agricultura. Correcto. Y ahí tú dirías que el inversionista compra una visión, y ahí conecta un poco Blue River, ¿no? Blue River es el río azul y hay una visión altruista, ¿correcto? Hay una necesidad por reducir el impacto de químicos, de pesticidas en el medio ambiente. ¿Crees que él compra esa visión? ¿Crees que él compra una oportunidad de negocio? ¿Crees que él compra un equipo? ¿Cuántos eran en ese momento? ¿En qué etapa estaban? ¿Había un MVP? ¿Había un producto? ¿Cómo estaban en ese momento? Sí, teníamos un MVP, un prototipo. Y teníamos un cliente muy animado, que quería el producto y estaba muy contento con lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces teníamos un poco de credibilidad. Este cliente era... Disculpa, ¿había atracción? ¿Había ventas o todavía? No, todavía no había ventas. Estábamos en prototipo todavía. Esto era primera venta. Pero el cliente era una compañía, se llama Tanamura Yantel, que es la compañía más grande de lechuga en el mundo. Es una compañía inmensa. Y la persona encargada de innovación para esa compañía de innovación para agricultura estaba muy interesado en nosotros. Estaban ellos considerando hasta de repente invertir o no invertir. Estaban pensando, porque querían esta tecnología. Y yo pienso que Vinod vio la habilidad de hacer una cosa nueva, ¿no? La promesa de nuestra compañía, la visión de nuestra compañía era reducir la cantidad de herbicidas que se usan en el mundo y hacerlo utilizando esta
inteligencia artificial y hacerlo eventualmente en todos los cultivos. Y eso es una cantidad, es una oportunidad muy grande. Y eso es lo que a él le gustaba. Una cosa nueva que no existía, que era mejor para el mundo, pero sobre todo que era grande y una buena oportunidad. En el mundo se utiliza más o menos 30 billones de dólares todos los años en herbicidas. Y los herbicidas en muchos sitios los ponen en todo el campo. Le echan a todo el campo. Cuando solamente se necesitan, muchos de los herbicidas solamente se necesitan que estén en las malas hierbas. Claro. Entonces solamente necesitas ponerle, si fueras completamente eficiente, ¿no? Y si lo pones exactamente nada más en la planta, esas malas hierbas ocupan nada más como el 2 o 3% del terreno. Y el otro 97% no sirve, no ayuda en nada. Y es más, termina cuando viene la lluvia, termina yendo a los canales de irrigación, que termina en el riachuelo, en el río, en el mar. Por eso Blue River. Y por eso Blue River, porque podemos impactar la calidad de los ríos. Entonces, esta oportunidad de disminuir la cantidad de herbicidas, una industria de 30 billones de dólares, eso es lo que le interesa al inversionista, porque dice, bueno, es una cosa muy grande que si es que te ayudo, si es que te doy dinero, tienes un chance de tener un éxito grande. No solamente un éxito, sino un éxito de magnitud grande. Correcto. Y ahí en ese entonces, ¿cuántas personas tenía Blue River? Éramos 5 personas. 5 personas. No, porque cuesta contratar a personas. Correcto. Y hasta que te levantas dinero tienes muy pocos. Éramos 5 personas. Habíamos levantado... el primer dinero fue dinero que pusieron lo que llaman, en inglés le llaman Family and Friends, ¿no? Es una ronda de gente que conocía, un profesor de Stanford, 2 profesores de Stanford que me habían enseñado, incluyendo mi profesor que me enseñó este curso de emprendimiento. Se llama Steve Blank, que terminó siendo una persona bastante conocida. Invirtió y tenía un poquito de dinero que era suficiente como para contratar unas cuantas personas, pero el dinero estaba bien con las justas, ¿no? Y eso es lo que nos permitió crecer el dinero de Vinod. ¿Y tú crees que Silicon Valley como ecosistema fue clave para el desarrollo de Blue River? ¿Te imaginas Blue River en Perú o en un país de Latinoamérica y las dificultades que un emprendedor en Perú o en Latinoamérica puede enfrentar versus la posibilidad de emprender en Estados Unidos o especialmente en Silicon Valley? Yo pienso que a medida que ha pasado el tiempo, las cosas, hay bastante más emprendimiento y entendimiento del emprendimiento en otras zonas. Pero en el 2010 no era tanto así. Yo pienso que el ecosistema que hay en Silicon Valley, sobre todo en el 2010 y antes era bastante... hacía ser una empresa bastante fácil. Yo pienso que ese ecosistema ya comenzó a salir en todos lados, pero, por ejemplo, aceleradores, sitios de... Ahora en todas las universidades tienen incubadoras, tienen inversionistas. Yo pienso que si es que tú hubieras tratado de buscar a alguien que digas, soy un inversionista en startups acá en el Perú en el 2010, no encontrabas a ninguno. Correcto. ¿No? Si encontrabas incubadoras, de repente no encontrabas a ninguna. De repente había una, no sé, pero en cambio en Estados Unidos, en Silicon Valley, habían pues montones de inversionistas, había todo este ecosistema que ahora ya se creó acá, ¿no? Pero en esa época no la había. Y se me ocurre que tú también la debes haber visto cómo ha desarrollado porque en los últimos años ha sido bastante fuerte cómo ha entrado el emprendimiento acá. Sí, es interesante ver que hay un desarrollo. Nosotros comenzamos en Guaira como aceleradora telefónica. Pasamos por NXTP Labs en Argentina. Hicimos promesas en Davor. Estuvimos en Silicon Valley Growth, Thrive. Y sí, al final Space AG recibió inversión de inversionistas ángeles, como tú comentabas, en Perú. Pero eso nos quedó muy corto. Entonces tuvimos que buscar VCs, Venture Capitalists.
Y ahí es donde ya entra The Yield Lab, entra Silicon Valley Growth, entra Brasil Venture Capital, pero eran inversionistas de afuera, ¿no? Entonces creo que en el Perú aún estamos en un estadio embrionario donde esos VCs o esos inversionistas que te van a permitir pasar de la serie semilla a una serie A, potencialmente a una serie B, no existen, ¿no? Aún. Entonces hay que salir afuera para poder levantar capital aún, ¿no? Y regresando a lo de Blue River, si tú tuvieras que hacer un análisis, ¿cuáles fueron los mejores momentos o tus aciertos, pero también proyectar qué se hizo mal? O sea, si hay alguien que está del otro lado de la pantalla y nos está escuchando y tuviera que acortar ese periodo de aprendizaje en 1 o 2 lecciones clave, ¿qué dirías que hiciste muy bien y qué dirías que hiciste muy mal? Muy bien fue el equipo. La innovación no se hace sola. No la hace una persona. Las cosas importantes son todas hechas por un equipo. Comencé con un cofundador, un buen cofundador, pero aparte de él, nuestros empleados, sobre todo los primeros 10 empleados, le puse mucho esfuerzo en encontrar las personas correctas y terminamos contratando personas fenomenales. Y ahí aún así ha continuado, pero yo pienso que por lo menos tenía una obsesión por contratar... Tener un super equipo. Un super equipo que comience. Porque cuando ya la compañía llega a cierto tamaño, ya... Pierde la cultura, CEO, tal vez. El CEO ya no es el que está, reclutando a todas las personas, ¿no? Ya comienzas el equipo es el que comienza las cosas. Correcto. Tienes que delegar, tal vez, ¿no? Claro. Entonces, las personas que contratas son las que van a estar contratando, ¿no? Y ahí, para hacer el doble clic sobre eso, suena fácil, ¿no? Contrato a los mejores, pero ¿qué hay atrás? O sea, ¿cómo consigues a los mejores? Porque tú eres una startup, tienes un capital limitado y tienes que ofrecer algo más. Puede ser la visión, puede ser equity. ¿Cómo lograste contratar a esas personas? Sí, esa es una muy buena pregunta, pero comienza con la visión. Uh-huh. Ir detrás de una oportunidad grande con una cosa que, si es que la solucionas, puede desbloquear un montón de valor. Puede liberar un montón de valor, ¿no? Puede crear un montón de valor. Eso por ahí comienza. Y lo que teníamos también, que era muy importante nosotros, que era una cosa buena para el mundo, ¿no? El Blue River es una cosa muy, muy buena, muy noble, muy altruista que todo el mundo, casi todo el mundo inmediatamente se identifica. Uh-huh. ¿No? Entonces estás haciendo una cosa buena, que es grande, que es importante y que puede generar muy buenos retornos. Entonces por ahí comienza, es una muy buena proposición. De ahí tienes que poder pagar, compensar a los empleados de una manera justa, ¿no? Los empleados tienen muchas oportunidades y no tienes que hacer una compensación igual a lo que le pagarían una compañía grande, ¿no? Pero sí tienes que estar en más o menos en el misma... No puedes contratar, no sé, a 1/10 de lo que le pagan. No tienes que estar por ahí. El precio de mercado. Por el precio de mercado. No puedes estar demasiado lejos. Y la otra parte es la parte de las acciones, ¿no? Nosotros usábamos opciones. Stock options. ¿No? Y estas opciones las utilizamos para atraer a los empleados. Eso quiere decir que si es que la empresa le va bien, ¿no? Y esta oportunidad es grande, el empleado iba a salir. Sí, estaba teniendo un poquito menos que si la empresa grande, pero tenías este stock, tenías este retorno, equity que si hacías el trabajo bien, tienes este retorno. Y
Y esa era la proposición. Aparte de eso, también teníamos bastantes cosas que pienso que ayudaron. Por ejemplo, la inversión de Vinod Khosla, que es una persona. Vinod es uno de los fundadores de Sun Microsystems. Es uno de los inversionistas más grandes y más conocidos que hay en Estados Unidos. Entonces, hicimos una nota de prensa cuando hicimos eso y generó interés. Conseguimos otra parte que ayuda, conseguimos una persona para reclutar, Human Resources. Un recruiter le llaman, ¿no? ¿Cómo le llaman? Recruiter. Recursos humanos. Un recursos humanos. Una persona que encargada de contratar, de buscar y contratar. Eso nos ayudó. Nos ayudó bastante también tener una buena persona, una persona que yo conocía de un trabajo anterior y nos ayudó a conseguir gente que estuviera interesada. Todas esas cosas ayudan. También la parte de marketing, la parte de promocionar. Todo eso ayuda para conseguir estos empleados. Así puedes tener bastantes empleados para cada posición de los cuales escoger a la persona perfecta. Claro. Y ahí en lo que son stock options, habían dejado tal vez un option pool de un 10%. Sí, hicimos un option pool. Eso quiere decir acciones reservadas para poder dar a los nuevos empleados. Cuando invirtió Vinod, él nos aconsejó, nos empujó a dejar más. Terminamos con 20% de stock options, o sea que no 10, sino 20% de stock options. Entonces utilizamos stock options. Entonces esto es una estrategia, la estrategia que seguimos es hay varias maneras de seguir, ¿no? Pero la estrategia que seguimos fue, vamos a conseguir gente A1, y eso quiere decir que vamos a levantar dinero, ¿no? De buena gente, incluyendo Vinod, que nos dé suficiente para poder pagar los salarios que queremos y dejar bastante equity para poder dar el equity que queremos a los empleados. Pero yo pienso que en general las cosas en startups son en alinearse, ¿no? En qué es lo que quieres hacer. Nosotros lo que comenzamos fue con una estrategia, ¿no? Lo que queremos hacer es esto. Queremos llegar a todas las plantas en el mundo, ¿no? Reduciendo la cantidad de herbicidas. Entonces, lo que queremos hacer es tener un equipo que pueda solucionar este problema, que pueda crear este equipo que no existe. Entonces, necesitamos gente innovadora, gente que esté en inteligencia artificial, que era una cosa que había muy pocas personas. Estábamos compitiendo con Google, acaba de crear su equipo para manejo autónomo de carros, ¿no? Entonces ellos estaban contratando un montón. Entonces tendríamos que competir con compañías así por el talento. Claro, con otro presupuesto probablemente. Por otro presupuesto, obviamente. Entonces teníamos que tener... Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener un presupuesto, puede ser cero, ¿no? Entonces tenemos que tener presupuesto para pagar, tenemos que tener equity para incentivar, tenemos que tener todas estas cosas y todo eso se alinea a la estrategia que estás siguiendo, que era hacer un equipo que no existía, pero que nosotros creíamos que si es que lo hacíamos, iba a ser un impacto muy grande y un negocio muy grande que así lo fue. Correcto. Sí, totalmente alineado con Space AG. Nosotros reservamos un 10% también de stock options y hoy día todo el equipo tiene stock. Equity. Sí, es muy importante. Es muy importante. Y con relación a la pregunta, te hice dos preguntas en uno. Comentaste lo más resaltante, lo que mejor se hizo. Y si tuvieras que analizar lo que peor se hizo o lo que más enseñanzas tal vez te dio, ¿no? Porque a veces uno analiza el problema y lo ve como algo negativo, pero después de un tiempo puede resaltar o puede observar que eso negativo inicialmente se convirtió en algo positivo o hubo un aprendizaje importante, ¿no? Sí. Yo pienso que la mayoría de los aprendizajes, en una startup, una cosa que es importante es estar listo a cambiar, ¿no? Y pienso que la mayoría de cosas que si pienso que hubiera querido hacer distinto son relacionadas a yo sabía que no estaba funcionando
X, ¿no? Cualquier cosa. Debí cambiar Y rápido. la debí haber cambiado rápido y me demoré, ¿no? Me demoré, dije, vamos a dar un apasioné chance. tal vez a lo Me que estaba. apasioné, creí que de repente, ¿no? La Había promesa fit con el mercado, estaba tal vez. si daba un par de pasos más, de repente iba a salir. No, yo pienso que la mayoría de cosas. En general, la trayectoria de la compañía me fue muy bien, entonces es medio como... es difícil, ¿no? Decir, bueno, de repente cambio esto y tenemos el mismo resultado, un resultado mejor. Porque estuve muy contento con el resultado, ¿no? Pero pienso que la mayoría de cosas son en eso. Y de repente te pongo en dos cosas. Uno es, tuvimos no muchos, pero unos cuantos empleados que no funcionaron, ¿no? Y hacer la decisión más rápida, había que sacarlos porque no estaban poniendo... Por varias razones. No tenían la experiencia que necesitábamos, no sabían hacer la innovación que necesitábamos. La otra es que no estaban poniendo el 100%, y eso se contagia, ¿no? Si es que tienes empleados que no están poniéndole... Si tienes un montón de empleados que están poniéndole el 100%, ¿no? Y tienes unos cuantos que no están poniéndolos, eso se comienza a contagiar. Como cultura, ¿no? La cultura del startup. La cultura es una cosa muy frágil y eso lo puede dañar, ¿no? Entonces, en el tema de empleados. La otra parte fue en tema de cuento de producto. Comenzamos con un producto, nuestro producto que te expliqué, de poner herbicidas solamente donde están las malas hierbas, las malezas. Pero en algún momento nos vinieron a visitar de compañías que hacen semillas y nos comenzaron a preguntar sobre, oye, ¿pueden usar esta tecnología que miras todas las plantas para ayudarnos a seleccionar qué plantas mantener, ¿no? Porque eso es el proceso que usan ellos, es un proceso de cruces. Entonces tienen un montón de plantas y tienen que saber cuáles son las mejores. Claro, a nivel genético, digamos, ¿no? Claro. Entonces, mirando lo que se llama la fenología, ¿no? Lo que se puede ver, y para ver cuáles son las mejores para de ahí cruzar estas plantas que están desde el punto de vista fenológico, las mejores, con la idea de cruzarlas y tener la mejor genética para que salgan estas plantas. Entonces comenzamos a investigar eso y terminamos poniendo una buena cantidad de recursos a eso, en paralelo. Y hicimos eso como por 4 años. Hicimos esta inversión. Conseguimos dinero, nos pudieron un poquito de dinero las compañías de semilla. Como al año o 2 años era obvio que no iba a funcionar. Pero de ahí conseguimos, justo cuando íbamos a cancelarlo, nos dieron dinero, el gobierno de Estados Unidos nos dio un grant. Entonces dijimos, vamos a continuarlo, pues, ¿no? Y vamos a continuar, y terminó al final 4 años. Pienso que si hubiéramos puesto estos 4 años de trabajo, los hubiéramos añadido a nuestra área principal, a nuestra área en la que estábamos enfocados, que era la parte de reducir herbicidas, hubiéramos hecho progreso mucho más rápido, hubiéramos estado más adelante, más rápido. Claro, porque ahora que lo piensas, tal vez pudo ser otra startup. Tal vez el foco era distinto. Correcto. Y en este proceso, ¿alguna vez sentiste que el nivel de estrés era tal que tal vez impactaba en tu familia o en tu físico o en tu salud? Porque es algo que no se habla y creo que la salud mental de los emprendedores queda muy, muy adentro de cada uno, ¿no? Sí. Muy, muy buena pregunta. Efectivamente, es una cosa de la cual no se habla, pero es un peso terrible el que tienes que llevar como un emprendedor, sobre todo cuando tú eres el que convence a estas personas que, oye, no tomes el trabajo ¿no? que te están ofreciendo, sino toma el trabajo conmigo, ¿no? En mi caso habían bastantes personas que cambiaron, se tuvieron que mudar, vivían en otra ciudad y tuvieron que venir con toda su familia. Y siento una responsabilidad, hacia tus empleados que han creído en ti, que han apostado, que se han mudado, que han traído a toda su familia, ¿no? Y si es que esta empresa falla, ¿no? Lo siento como una responsabilidad.
Y el trabajo, y sobre todo el CEO, ¿no? Es esa responsabilidad cae bastante sobre el CEO, porque siempre cualquier otra persona en la empresa tiene, bueno, al final le di la opción al CEO y el CEO hizo la decisión, ¿no? Pero en cambio, como CEO no hay nadie más. Tú hiciste la decisión y tú eres el que haces esto, decides al final en las decisiones importantes, hacemos esto o hacemos lo otro, y tú eres el que vives con la gloria y con la con la falla, ¿no? Entonces es una presión muy grande. Es una presión muy grande. Y aparte de los empleados o de los colaboradores que puedas tener como parte del equipo, también tienes millones de dólares que inversionistas que han confiado. Entonces el estrés es cada vez más alto, ¿no? Sí, inversionistas, obviamente. Y sobre todo tenía también inversionistas que eran gente que conocía, familiares, amigos que habían invertido al principio. Es bastante presión. Yo lo que le contaba a una persona, me acuerdo, es que la parte de... John Deere nos compró la compañía en el 2017. Después de 6 años de haber estado. Yo lo que le dije... me acuerdo, estaba conversando con un amigo y le dije... Mira, lo que más alegría me da de esto es que no voy a tener que ir a levantar dinero. No voy a tener que despertarme sabiendo que mi dinero se me acaba en julio. No voy a tener que ir a estar estresándome por el dinero. Yo pienso que eso ha aumentado mi pronóstico de vida. Es lo que le dijo. Y sobre esa paz, también. Esa salud mental, yo pienso que el haber vendido la compañía ha hecho que mi pronóstico de vida, a través de la reducción de estrés, haya aumentado. ¿Y te sentías cansado en el 2017? No cansado tal vez físicamente, pero mentalmente, porque yo creo que uno llega a una etapa en la cual pruebas el producto, hay tracción, hay ventas, comienzas a escalarlo tal vez en diferentes países o en diferentes cultivos, en diferentes localidades, y de ahí la misma adrenalina del emprendedor te motiva a seguir creciendo y tal vez intentar abarcar otros mercados, otros países, y el juego se pone cada vez más y más ambicioso, pero en algún momento también ese oxígeno que te motivó el día 1 y el oxígeno que tienes después de 6, 7 años no es el mismo, ¿no? El equipo probablemente tampoco sea el mismo, ¿no? Sí. Yo pienso que efectivamente hay algo de cansancio, pero yo estaba listo para seguir. Pero lo que más me preocupaba eran mis empleados. Tenía, como te digo, este grupo de muy buenos empleados que había contratado y ya ellos estaban notando el cansancio. Me acuerdo que un empleado, un muy buen empleado, lo habían estado tratando de contratar de otra empresa, ¿no? Había otro que también estaba... Entonces yo los estaba tratando de convencer que se queden, ¿no? Pero la promesa esta de, mira, tienes este equity que puede ser valioso, que le hice pues en el año 1, año 2 de la empresa cuando los contraté, 4, 5, 6 años después, ya, oye, no ha sucedido inmediatamente. ¿Cuándo va a suceder? No sé si es que va a ser pronto, va a ser más tarde. Como que ya le di un chance a esto, ¿no? Como que ya no, esa promesa ya no tiene el mismo peso, porque ya no motiva tanto, porque ya la escuché pues por 4 años, estaba escuchando decir la misma cosa, 4 o 5 años. Entonces yo pienso que, sobre todo, en mis empleados, yo no sabía por cuánto tiempo iba a poder tener el grupo, y habíamos hecho un grupo bien unido. Entonces yo estaba también con miedo que si se va uno, de repente otro, eso le va a generar dudas a los demás, y pienso que iba a ser iba a tener que terminar teniendo que renovar bastante el equipo. Y eso era algo que no... Y eso era algo que yo sentía que iba a quitarme bastante aire, ¿no? Si tengo que... como te digo, todavía sentía que tenía aire para continuar, pero sentía que si es que... Había un riesgo muy alto. Si es que se me iba el equipo y iba a tener que renovar el equipo,
eso iba a ser agotador. Claro, tu foco iba a estar en contratar gente a uno y no tanto en seguir con el negocio en el día a día. Y en cuanto a la salud, ¿tuviste en algún momento niveles de estrés críticos? ¿Sentiste que tu salud estaba tocada en algún momento o nunca llegaste a ese nivel? O a nivel familiar, tal vez, ¿no? Porque uno deja todo muchas veces, ¿no? Sí, una cosa que hice que fue una cosa que hice que me parece que es una buena idea es que cuando decidí comenzar ese startup, a veces algunos startups dicen, bueno, vamos a trabajar 100 horas a la semana. Eso es brutal, es muy, muy duro. Eso no se puede, un startup no es una cosa que se hace, en la mayoría de startups es una trayectoria, estaba leyendo el otro día, 8 años es el promedio, ¿no? No puedes hacer 100 horas por 8 años. Puedes hacerlo por una semana, un mes, ¿no? Pero esto de acá es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Claro, que entonces, se puede convertir en una triatlón tal vez, ¿no? Sí, y así es. Algo que hice que me pareció bien es como estaba teniendo mi hija justo en ese momento, me acuerdo de haberlo hablado con mi esposa, ¿no? Y le dije, y quedamos, mira, yo voy a regresar a la casa a las 6 de la tarde, ¿no? Y es más, teníamos nuestro hijo que estaba en el colegio. 2 días a la semana yo lo recojo del colegio. Y regresaba, salía de la oficina a 5:30 para estar a la casa a las 6, ¿no? Y estar ahí con la familia. Y generalmente lo que hacía es, en la noche, estaba con la laptop, ¿no? Después de que se iba a dormir mi hijo, trabajaba por 1 hora o 1 hora y media más, ¿no? Pero trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde la mayoría de días. 10 horas. Fines de semana, generalmente abría la laptop para hacer cosas, había algo que hacer, ¿no? Pero trabajaría 2-3 horas desde la casa, típicamente. No ir a trabajar a la oficina, que es algo que algunos startups hacen. Y como te digo, me parece a mí que eso hace que aumente el estrés. Entonces, el tener la cantidad de horas a un ritmo manejable, yo pienso que estaba poniendo 50 horas desde la oficina y unas 10-15 más desde la casa. Me parece que eso es sostenible y eso ayudó a que pueda, ¿no? Mi vida familiar siga funcionando. Obviamente no sé, es una cosa fuerte que es el trabajar, pero pienso que fue sostenible. No tuve, lo que tenía comencé a subir de peso, ¿no? Estrés, yo tenía problemas de dormir a veces, pero no ha sido una cosa, al menos en mi caso, no fue una cosa constante. Claro, pero sí muchas noches levantarse 3, 4 de la mañana. Sí, a pensar, claro, el dormir mal. Uno se despierta a las 3 de la mañana para, no sé, ir al baño, no sé qué, y comienzas a pensar en el problema y te quedas pues 1 hora en la cama, 2 horas pensando en el problema y sin poder dormir, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces, pero te voy a decir que no llegó a... yo sinceramente no llegó a un nivel crítico, ¿no? Esto sucedió en algún momento, en algún otro momento, por aquí, por allá, pero no fue una cosa, felizmente, no fue una cosa constante. Pero te voy a contar que sí conozco de gente que se le hace un estrés terrible. Claro, que tienen un breakdown, ¿no? Que colapsan en algún momento por el nivel de estrés. Sí, yo creo que es algo que no se habla, se debería tal vez tocar en más entrevistas, en redes, porque creo que es muy importante la salud mental y prepararse para eso, porque como tú dices, es una maratón y probablemente sea una triatlón y hay que prepararse. Hay que prepararse a nivel mental, a nivel físico y hay tantas técnicas, ¿no? El dormir, por ejemplo, es una cosa básica, ¿no? En cuanto a Blue River y ese proceso de escalar la empresa, ¿tuvieron que tener una estrategia específica para escalar o el producto llegó a un punto en el cual era tan interesante que esa fase de escalar no fue tan necesaria? Sí, mira, el producto era muy innovador, una cosa que no existía. Y la cosa era, y yo sabía esto desde el principio, era probar que se podía hacer. Y
nuestro objetivo era probar que se podía hacer en vegetales y de ahí probar que se podía hacer en cultivos grandes. En los cultivos grandes queriendo decir maíz, soya y algodón eran los 3 cultivos que habíamos visto que era una buena idea. Pero esos cultivos son tienen extensivos. muy extensivos, muchas hectáreas. Entonces tienes que hacer una máquina que vaya muy rápido para poder funcionar ahí. Entonces comenzamos con vegetales, que son cultivos que se hacen en parcelas más pequeñas y un tractor puede ir más lentamente. Y lo que nosotros sabíamos era que íbamos a necesitar ayuda para poder escalarlo de una manera grande. Sea a través de una adquisición o de un acuerdo, de un partnership muy grande con una compañía grande, ¿no? Y John Deere siempre pensé yo que podía ser una compañía interesante para, si que probamos que esto existe, para mi principal idea era que nos ayuden a escalar. Uh-huh. Y no estaba en la estrategia inicial. Cuando tú pensaste en Blue River desde el inicio, dentro de esa estrategia ya tenías posibles empresas que estaban en tu mente como un posible éxito, o eso se fue dando y la relación con John Deere se fue construyendo. Sabía que para poder hacer una empresa grande tenía que llegar con esa tecnología, quería llegar a los cultivos extensivos, ¿no? Maíz, soya. Y sabía que para llegar a esos cultivos iban a necesitar una distribución y también una manufactura que yo no tenía y que construirla iba a ser muy difícil. Entonces sabía que iba a necesitar una compañía así. Entonces siempre yo estaba al tanto de lo que estaban haciendo, sobre todo quería ver si es que a alguien se le ocurría también esta idea, porque yo pensaba que esta idea era buenísima, ¿no? Y a nadie se le ocurría, y entonces seguíamos avanzando. Y eventualmente, cuando lo hicimos funcionar en vegetales, funcionaba bien la máquina, comenzamos a trabajar. Nuestros inversionistas también nos empujaron. Oye, ya está funcionando bastante bien en vegetales. Vamos a los cultivos grandes porque ahí van a suceder las cosas interesantes. Entonces levantamos dinero y con ese dinero, una ronda, esta era nuestra ronda B, nuestra serie B, ¿no? Y con ese dinero hicimos estas cosas en cultivos grandes. Uh-huh. ¿Y cómo manejaste ahí el cap table? ¿No? Es la primera duda que me viene, porque con un 20% de stock option, ¿no tuviste una dilución muy fuerte? Sí, tuvimos una dilución. Normalmente lo que se dice es que en cada serie más o menos le terminas dando como el 25% de la empresa uh-huh. al inversionista, ¿no? Creas acciones que representan al final 25% de la compañía y eso es lo que le vendes a los nuevos accionistas y a los accionistas que reinvierten, ¿no? Entonces cada ronda como que 25% de la compañía se va yendo a los inversionistas. Entonces nosotros tuvimos 3 rondas de inversionistas y al final, mira, si mal no recuerdo, los más o menos como cerca de 60%, 50 y tantos % era la compañía de inversionistas. No, era más de la mitad, pero 60%, uh-huh. digamos, ¿no? Y el resto era empleados y fundadores. Claro, excelente. ¿Y ahí cómo es ese proceso, ¿no? O sea, John Deere ya mostraba un interés por la tecnología y había que validar o tener algunos hitos que cumplir. ¿Cómo es ese proceso final en el cual tú ya tienes esa visión clara de decir, quiero venderla porque estoy en este momento tal vez de riesgo donde tengo personas del equipo que se podrían ir y tengo que apurarme, tengo que demostrar, tengo que valorizar mi empresa, qué número le pongo? O sea, todo eso es como que creo de gran curiosidad para los emprendedores, ¿no? ¿Cómo hago para realmente ponerle un número real, ¿no? Sí,
cómo valorar la empresa cuando hay una... Ese es todo un tema, ¿no? Eso es un tema muy, muy interesante. Hay muchas maneras de hacer esto. Pero una de las cosas que hice muy bien fue asesorarme, ¿no? Es una cosa que para un empresario es la primera vez que haces. Hablé con este inversionista, Vinod Khosla, y me recomendó a un profesor que enseña en Harvard, un profesor de negociaciones, que le había ayudado a varias empresas de su portafolio, ¿no? Y me dijo, habla con esta persona. Entonces lo contraté por un día. Fui a Boston, nos reunimos con él y hicimos todo un plan. Hay varias maneras de valorar la empresa, ¿no? La que al final la mayoría de compradores usa es lo que se llama un discounted cash flows, ¿no? El NPV. ¿No? Entonces, lo que tienes que hacer es hacer una proyección de cómo va a ser tu empresa por los próximos años, ¿no? Y generalmente lo haces por un tiempo relativamente largo, ¿no? Obviamente hay un montón de cosas que se sumen, pero esa es la única manera de poder hacerlo. Y generalmente cuando hablas con otra persona que está, con la empresa que está adquiriendo, cada supuesto lo tienes que validar y tienes opiniones, no, esta tasa de crecimiento es real, si se puede, no se puede, va a costar esto, no sé, y todas esas cosas, todas esas suposiciones las tienes que validar. Pero al final es crear una proyección y ahí traerla todo eso al presente, al NPV. Y ese es el primer punto de cálculo. No, obviamente tienes que usar qué tasa de interés usas, qué riesgo estás tomando. Pero esa yo pienso que es la manera más, al final de cuentas, más común. Hay otras maneras que también funcionan, que es ver a comparaciones. Por ¿no? múltiplos, ¿no? Bueno, hay el método de los múltiplos también, ¿no? Que el múltiplo de tu venta, el múltiplo de tu crecimiento, de tu EBITDA, ¿no? Eso es una manera. También hay, a veces usan múltiplos como número de clientes o número de... múltiplo en cualquier... utilizando algunos de los números relevantes, ¿no? Pero también hay otro, pienso que es común, es el utilizar compañías comparables, ¿no? Si quiero vender la compañía X, bueno, veo que la compañía Y se vendió hace 6 meses, ¿no? ¿Cómo compras una casa, ¿no? Mira, esta casa tiene 3 pisos, esta de acá tiene, queda a 2 cuadras, mira, esta está en mejor zona, pero está cerca, está a 2 cuadras, ¿no? De repente no es exactamente, pero de 2 pisos, esta tiene 3 pisos, en fin, entonces vas comparando y vas tratando de sacas 5 compañías que sean más o menos parecidas, más o menos en el mismo área, que se vendieron más o menos, y de ahí comienzas a ajustar. Esta de acá tenía más de esto, menos de esto, entonces comienzas a ajustar y por ahí sacas. Esa manera de comparables también es bien... es bastante... Correcto. ¿Y qué sentiste el día que firmaste el acuerdo con John Deere y dijiste, finalmente logré lo que había planificado desde el día 1? Y te vas a tu casa y ¿qué se siente en ese momento? Mira, no, el venderla no sé si es que era necesariamente mi objetivo del día 1, pero sentí como te digo, ya sentía como que el equipo no tenía para muchísimo más. Entonces tenía que llegar a esta historia tenía que llegar a algún punto de inflexión. Tenía que ser o una buena, o una adquisición, o una inversión grande, o un acuerdo grande, ¿no? Pero el haber vendido, estuve muy contento. Había estado ¿Sentiste eso de que llegaste al final de la maratón, levantaste las manos, estaban todos los fotógrafos puestos ahí en primera fila, ¿no? Estaba muy contento, muy contento. Una de las cosas, mis hijos estaban en el colegio, mi esposa estaba trabajando, ¿no? Una cosa que me provocaba a mí es tomarme vacaciones, ¿no?
cerebral de alguna manera, pero de ahí pensándolo bien dije, no voy a, de mañana voy a seguir exactamente como estaba, ¿no? Porque este no es el fin del camino. Correcto. ¿No? Esto acá, ya después de tantos años, me sentía muy comprometido con la misión, ¿no? Como te digo, la misión de la compañía, de usar menos herbicidas, era una historia que yo se la había dicho a todititos los empleados, correcto, uno por uno, a todititos los inversionistas, era una cosa que yo creía, claro, ¿no? Y la había repetido, y yo era una cosa que se había metido mucho en mi ser, ¿no? Es una cosa que quiero lograr, porque sé que lo podemos lograr, y con este dinero, con esta inversión, con esta compra, se volvía mucho más real. Entonces voy a seguir y voy a continuar siendo como el ejemplo, porque al CEO lo miran mucho las personas, ¿no? Los empleados, la nueva compañía. Eres un referente, seguramente. No, es un referente, es como que das el ejemplo, ¿no? Entonces no quería que nadie piense, ok, ya vendimos, podemos relajarnos, ¿no? Claro. Porque la misión no estaba concluida, ¿no? Efectivamente nos había comprado John Deere, pero esa no era la misión. Y era uno de los mayores exits, ¿correcto? En AgTech, o me equivoco. Creo que estaba Climate y por ahí... Sí, depende de quién incluyas, pero Climate acaba de ser comprado unos cuantos años antes. Y justo al mes anterior, creo, 1 o 2 meses lo compraron esta compañía de software, Granular, correcto. Sí, Granular. Pero Climate acaba de ser... Sí, pero era básicamente... Fue un buen momento para la industria, ¿no? Para el AgTech. Sí. Creo que fue varios exits. Y si tuviéramos que analizar la vida después del exit, tú igual te quedas en John Deere. John Deere entiendo que te contrata como VP de una de las áreas. Imagino que dentro de tu mente estaba este ratoncito que daba vueltas por seguir adelante, seguir innovando, seguir llevando tecnología a la agricultura. Pero en algún momento creo que decides también dar un paso al costado, ¿correcto? ¿Qué te motivó ahí y tal vez hoy día cuál es tu foco? Sí. John Deere, muy buena empresa. Hicimos el producto de acá para contarte la historia, cómo termina. Está yéndole muy bien. Tenemos más de 1,000 máquinas que están haciendo See & Spray. Y van a hacer... y el plan es vender miles de máquinas por año con esta tecnología. Está teniendo una acogida tremenda. Se ha reducido la cantidad de herbicidas en aproximadamente 8 millones de galones de herbicidas que no han sido puestos el año pasado. Es una cosa ya que está comenzando a hacer impacto a nivel mundial, ¿no? Estamos no solamente en Estados Unidos, sino en Canadá, en Australia y en Brasil. Y pronto vamos a estar en el resto del mundo. Entonces, bastante como te digo, esta misión ya se logró, ¿no? Obviamente hay que cubrir todo el mundo y correcto, hay más para hacer, pero ya pienso que la parte se ha transformado de una parte de innovación, de ser una cosa que no existía, que como te digo es lo que me apasiona a mí, no a una cosa más de escalarla y de negocios y de repetir el mensaje y de que es una parte muy importante, pero como te digo, si pienso bien qué es lo que me apasiona, ya no está tanto ahí. Correcto. Y después estuve 7 años en John Deere. Y una muy buena empresa, me encanta. Y todavía tengo muy buena relación con ella. Los estoy ayudando en temas de innovación. Pero me salí de ellos en marzo. Y estoy ayudando a varias otras compañías, a bastantes compañías, a través de estar en directorio, siendo miembro de directorio. Y es una manera que me gusta mucho porque estoy muy conectado al área de innovación, que es la que me gusta, y el área también, que, como te decía, de empresariado y de negocios y cómo creas valor. Pienso que he podido recoger bastante experiencia
de cómo hacer las cosas, sobre todo en el área de agricultura, cómo traer tecnología, qué cosas funcionan, qué cosas pueden generar valor. Tengo bastante información de cómo, de qué las empresas, qué están haciendo, las nuevas empresas, las empresas grandes, las empresas chicas, ¿no? Qué cosas son buenas oportunidades. Entonces me gusta mucho el trabajar con empresarios, ¿no? Con gente que está todavía en su camino de tratar de generar nuevas cosas y generar valor y ayudarlos con mi experiencia. Es una cosa muy que me da mucha satisfacción, muy gratificante. Me da mucha satisfacción el poder utilizar mi experiencia y mi energía, ¿no? para ayudar a otros a que hagan cosas importantes. Entiendo. Y entiendo que también estás ayudando a empresas del agro, tal vez agroexportadoras, a poder tecnificarse, a poder digitalizarse. ¿Cómo crees tú que países como el Perú, el principal agroexportador de arándanos, de uva, uno de los primeros en paltos, en cítricos, en espárragos, ha venido creciendo? Increíble, sí. ¿Y cómo crees que la tecnología podría soportar este crecimiento? Pero también, ¿qué dificultades ves? El potencial del Perú, siempre lo sabíamos, siempre lo hemos dicho, es muy grande. Y es increíble cómo el agua, ¿no? La inversión que el país ha estado haciendo en riego, los trasvases, generan valor, ¿no? Todos los arándanos, por ejemplo, están siendo crecidos básicamente en sitios en desierto, donde estamos trayendo el agua de otro lugar y el clima es privilegiado, ¿no? Estamos muy cerca al Ecuador, a la línea del Ecuador. Tenemos lo mismo que hace el desierto, quiere decir que hay pocas nubes, entonces la cantidad de luz, la cantidad de sol que reciben, cantidad que las plantas necesitan para crecer, es abundante en el desierto. El problema es que no hay agua normalmente, pero si le traemos el agua, crecen. Entonces, esto es muy interesante poder ayudarlos. Yo pienso que la agricultura en muchos cultivos, por ejemplo, el arándano es un cultivo relativamente nuevo, ¿no? La cantidad de arándanos que se consume hoy es muy superior a la que se consumía hace 10 años o 20 años a nivel mundial, ¿no? Y entonces todavía están tratando de saber cómo hacer las cosas. Hay nuevas genéticas, nuevas herramientas, nueva tecnología y el poder hacer las cosas mirándolas desde el punto de vista de qué cosas ahora son posibles hoy, es algo en la cual puedo ayudar a bastantes compañías. La oportunidad del Perú es inmensa y pienso que lo principal que el Perú puede hacer como país es estabilidad, ¿no? La estabilidad es una cosa que desafortunadamente muchas veces elude al país, ¿no? Pensamos que las cosas están yendo bien, y en eso crisis política, crisis de por aquí, crisis de por allá, malos actores en cargos altos, y esto afecta a las inversiones mucho, porque yo pienso que para crecer muchas veces se necesita inversión y la inversión tiene que ser a largo plazo. Y si es que no tienes esa certeza de que las reglas van a ser estables, sino que las reglas van a cambiar, entonces es muy difícil poder invertir con a largo plazo. Poco estable, ¿correcto? Y en cuanto a la tecnología, yo creo que hoy día uno de los mayores retos de llevar tecnología al campo está en esa brecha cultural, en ese miedo por innovar, por poder de alguna manera, como un emprendedor de una startup, ¿no? Hacer ese salto al vacío cuando no se conoce exactamente por qué digitalizar un proceso, por qué usar un aplicativo móvil, por qué tal vez poder tener herramientas que te permitan detectar plagas a tiempo o hacer aplicación variable y optimizar el uso de pesticidas o monitorear mejor el recurso hídrico.
mejorar, optimizar la mano de obra en la cosecha. Creo que hay tantas aristas donde se puede mejorar, pero creo que hay un gap, hay un vacío, hay una brecha cultural que hay que derrumbar. ¿Tú crees que esto es algo que el Perú y los países en Latinoamérica ven con cierta dificultad? O sea, ¿ven la tecnología aún muy lejana o crees que eso ya se está derrumbando? O tal vez puede ser un tema de costos muy altos, y ahí regreso al tema, ¿no? ¿Qué cosa es caro si tú tienes un retorno sobre la inversión de 5x, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, mira, primero en ese último punto. Las cosas no son caras, las cosas se tienen que ver por el lado del valor que te dan. Una casa puede ser cara, pero claro, es más cara que un almuerzo, ¿no? Pero te dan distintos tipos de valores. La cifra no importa, lo que importa es el valor que te dan. ¿No? Entonces, siempre y cuando haya un retorno en la inversión, yo pienso que los agricultores, sobre todo los buenos, los que son la mayoría de los que están creciendo, ¿no? Saben esto muy bien y pueden mantener el tema de la inversión. Lo que me parece a mí que es el freno más grande es que muchas veces las empresas no tienen la tecnología metida dentro de ellas. El ADN. Para poder entender y seleccionar cuáles son las tecnologías de hacer. ¿No? Hay generalmente las empresas las que he visto son muy buenas en agricultura, de repente en la parte de comercio, en la parte de packing, ¿no? En la parte de tal vez genética. De repente genética. Pero la parte de tecnología generalmente son más flacas las empresas. Generalmente la persona que ve tecnología es una persona que no está arriba de la empresa, sino... Ve más redes, tal vez está desarrollando algún aplicativo. Claro, está 3, 4 niveles debajo del CEO. Correcto. ¿No? Está más abajo. Correcto. No es el gerente, no hay un gerente de tecnología, la tecnología no está, por alguna razón, en el Perú he visto, no está al mismo nivel que la parte, que el gerente comercial, que el gerente, no sé, que la persona, que el agrónomo, no, la persona que vea tecnología no es. Y generalmente me parece a mí que tener, si tuviera una varita mágica, yo diría que lo que le ayudaría al Perú bastante a las empresas agroexportadoras, bastantes, es subir la importancia de la tecnología, tener un gerente de tecnología, ¿no? Una persona que esté viendo las técnicas de cómo utilizar aplicativos, cómo utilizar agricultura de precisión, cómo utilizar GPS, cómo utilizar inteligencia artificial, cómo utilizar data, cómo utilizar... Porque todas estas cosas no son pequeñas, son inmensas, ¿no? Lo que puedes... La cantidad de valor que se puede generar, los ahorros, optimizar tiempos, optimizar mano de obra. Yo creo que ese es el diferencial al cual vamos a llegar en muchas de las empresas agroexportadoras que han llegado a un punto en el cual ya los márgenes de utilidad son cada vez más pequeños y la tecnología creo que va a contribuir a hacer que ese diferencial aumente, ¿no? Las utilidades van a ser... Pero es importante, ¿no? Lo que tú dices, creo que esa reflexión nos lleva a resaltar que la tecnología existe, pero dentro de la estructura organizacional de la empresa, de la agroexportadora, aún está muy por debajo de lo que debería estar, ¿no? Y ese valor hacia la tecnología, que creo yo viene desde los mandos altos, desde el CEO por implementar tecnología, tiene que irradiar hacia abajo, y eso es lo que va a hacer que realmente el país siga posicionándose en ese camino tan interesante como ser líder en agroexportación en cultivos de alto valor. Así es, exactamente. Estaba hablando con el gerente, con el CEO de una empresa muy grande,
Y una de las cosas que me dijo es que estaban pensando en contratar a un CTO, ¿no? Me parece a mí muy, muy interesante. Me parece que ese es el tipo de mindset, de pensamiento. de pensamiento que es tener una persona que esté... ver cómo aumentar la tecnología es una... En mi opinión, es tan importante como la parte comercial, como la parte de seleccionar variedades, ¿no? Seleccionar qué tecnologías utilizar es igual de importante. Y es más, pienso yo, moviéndose más rápido y creando y en más cambio y con más posibilidades que el resto, porque el resto como que están más estables, han estado por siempre, ¿no? En cambio, hay nuevas tecnologías que están saliendo muy rápidamente en el área de AgTech. Correcto. Se nos acaba el tiempo, Jorge, con mucha pena. Agradecerte nuevamente por estar hoy día en Space AG Talks. Reitero mi apreciación, reitero esa sensación que me queda de que sí se puede, de que los emprendedores peruanos, latinoamericanos pueden lograr cosas grandes. Tú eres un ejemplo de ello. Creo que tu labor actual dentro de los directorios, dentro de las asesorías que tienes con grandes agroexportadoras, va a contribuir a seguir transformando la agricultura. Y nada, mil gracias nuevamente por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti y cualquier manera que pueda ayudar a que la agricultura y el Perú siga creciendo, encantado de hacerlo. Muchas gracias, amigos. Será hasta otra oportunidad en otra sesión de Space AG Talks, donde vemos a los líderes del sector AgTech que están cambiando la industria y están llevando tecnología en cada rincón del Perú y del mundo. Hasta luego.